Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Buen día, amables oyentes del programa Recordar a nuestros maestros. Les damos la bienvenida a este programa en el cual conversaremos sobre un cuento de Anton Chekhov que hemos estado abordando en el seminario Kafka Inolvidable, Inolvidable Chekhov. En esta ocasión nos encontramos Andrés Maldonado, Santiago Alarcón y yo, Lina Pulido. El día de hoy, el profesor Carlos Mario González nos ha permitido tomar nosotros la palabra y en especial le damos también la bienvenida a este espacio a Andrés, que es un compañero del seminario Kafka Inolvidable, Inolvidable Chekhov, que viene acompañándonos en las labores y a quien el día de hoy pues hemos también invitado a conversar con nosotros a propósito de este cuento. También aprovechamos el momento para darle las gracias a Jorgito Benjumea por su apoyo desde la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y les damos la bienvenida entonces a esta conversación. El día de hoy, como les venía comentando, vamos a conversar a propósito del cuento Ostras de Anton Chekhov. Y frente a este tema, quisiera introducir la conversación con mis compañeros, pensando un poco en las características que tiene este autor, pero empezando en particular, más bien en general, por la literatura rusa. Y quisiera pensar en esas características de la literatura rusa porque creo que desde la especificidad que tiene esa literatura, podemos pensar en asuntos que la hacen precisamente y paradójicamente universal. Y tiene que ver con cómo esta literatura surge como una oposición a un régimen que estaba imperando en esa Rusia zarista de la época de Chekhov y que precisamente la literatura parece aparecer como una forma del espíritu de lucha, de una fuerza social que se alza precisamente para denunciar una serie de relaciones o de formas de relacionamiento humanos que se venían dando y que estaban caracterizadas por relaciones desde la injusticia social. En ese sentido, la literatura rusa, además de ser como una forma de retratar lo que estaba sucediendo, se vuelve también una forma del despertar de una conciencia, en este caso, pues de los rusos frente a la responsabilidad de cada uno en la sociedad y de cómo es necesario también abandonar un poco como el individualismo que estaba imperando y pensar un poco también en lo que está sucediendo con el otro. Esa tal vez parece ser una de las características para mí más relevantes de este tipo de literatura y creo que el cuento del cual conversaremos el día de hoy es un perfecto ejemplo de esa característica. Por otro lado, también me parece importante destacar cómo esta literatura se preocupa por analizar la vida cotidiana de las personas, las relaciones cotidianas y cómo desde esas relaciones cotidianas se viene dando una trivialización de los grandes problemas sociales. Ese es otro asunto que creo que también aparece muy de presente en este cuento. Y en tercer lugar, quisiera plantear algo que para Rosa Luxemburgo en ese ensayo tan bello que se llama El alma de la literatura rusa, ella destaca mucho, es el lugar que tiene el mundo infantil, que tienen los niños para la literatura rusa y cómo la infancia se vuelve entonces un objeto de mucho interés para los artistas, para los escritores de la época y tiene que ver con darles ese lugar que los equipara en términos también de dignidad humana a los adultos, pero que nos pone frente a una realidad que es mucho más dura por la indefensión que ellos tienen frente a las influencias sociales. Esos tres temas me gustaría dejar planteados también para darle un lugar a la palabra de mis compañeros. Bueno, un cordial saludo para todos los oyentes de Recordar a nuestros maestros. Un gusto pues estar acá compartiendo con mis compañeros y dándole por supuesto la bienvenida a Andrés el día de hoy. Yo quisiera ahí como aportar algo a lo que vos has propuesto, Lina, respecto a la contextualización que tiene lo que podríamos denominar y no sería como algo anodino o mera añadidura
adjetivar a la literatura rusa como una gran literatura. Hay que recordar que entre el siglo XIX y el siglo XX, el contexto ruso nos da, bajita la mano, unos 10, 15 autores. Estoy acá pues tirando una cuenta un poco apresurada, pero un conjunto de autores que en el ámbito literario se caracterizaron por una capacidad de penetrar en asuntos sociales, humanos, subjetivos, de una manera esplendorosa. Es la época donde nos encontramos con un Dostoyevsky, con un Gogol, con un Pushkin, con el mismo Chekhov, con un Tolstoy, con otros meros propagados en el habla hispana como Vladimir Korolenko y podría decir otros autores más. Pero entonces, ¿qué tiene? Y Lina trae a recordación un texto que escribió Rosa Luxemburgo a propósito de la literatura rusa. En ese texto, Rosa efectivamente reflexiona un poco sobre lo simbólica que es esta literatura y cómo entró con puertas grandes a la cultura universal, toda la literatura rusa, cuando en el contexto ruso pues no era, digámoslo, referencial un aporte en el ámbito cultural. Se había vivido desde Italia, particularmente el Renacimiento, habían influencias filosóficas en Alemania, etcétera, pero Rusia no se caracterizaba por un aporte singular y lo que hace a partir del siglo XIX y que se extiende hasta comienzos del siglo XX, antes de la Revolución Rusa particularmente, es una literatura muy especial. Eso es bueno señalarlo porque en ese contexto está Anton Chekhov. Y más allá, digámoslo de los temas comunes, por ejemplo, hay una gran sensibilidad social. Nosotros estamos hablando a partir del relato de Ostras de Anton Chekhov, donde es un relato donde Chekhov muestra una realidad muy honda, muy compleja, que tiene que ver con la mendicidad. Y eso, uno, mira donde se pone el acento, donde pone el tema Chekhov, un asunto social, un asunto de digámoslo, de una injusticia que se vive, pero que en este relato va a ser la capacidad de poner como el drama humano que está ahí puesto. Y luego pues nos vamos a detener más en ello. Pero lo que quiero señalar es, a diferencia, digámoslo así, de esos temas comunes que fueron los que caracterizaron a la literatura rusa, ahorita Lina decía que había como un espíritu de lucha o de oposición. Ahí es bueno caracterizar, no es en un sentido político partidista, es en un sentido estético de cómo empezaron estos artistas en sus obras, en sus desarrollos artísticos, a cuestionar formas de civilización, formas de comportamientos que se tenían generalizadas por entonces y que eran comunes. Entonces la subordinación a la política, digamos, ciertas realidades como el matrimonio y el cuestionamiento también al funcionariado que hay, por ejemplo, en algunos autores. Pero, y ya luego deteniéndose en la realidad de los niños, y sobre todo esos niños desprotegidos o mendigos, resalta una cosa que me parece importante de Chejo. Cuando uno ve a los autores rusos, un Dostoyevsky, por ejemplo, pone una situación de los niños, hay una niña muy significativa, un personaje, para quienes conocen este no es un cuento, este es una novela que es, que es la de Humillados y Ofendidos, que hay un personaje primordial que es precisamente también una niña y muestra, lo tomo es como ejemplo de otra versión que en este caso, por ejemplo, un autor ruso desarrolló, que fue Dostoyevsky, y es esta niña Nelly tiene por excelencia como ciertas debilidades o ciertas enfermedades mentales. Entonces, él como que pone Dostoyevsky el acento en esos aspectos y en otros personajes de su obra. Otro personaje como Gorky también habla de esos miserables, de esas situaciones que han padecido ciertos sujetos, pero en él puede tomar a veces, sí, una forma más de denuncia social y hasta de crítica política. Con el caso de Chekhov, yo lo que veo en la interpretación, ahorita nos podemos detener en algunos puntos, es como si hiciera uso de unos recursos literarios para provocar en uno una impresión estética. Una impresión estética quiere decir, en este caso, transmitirle a uno la angustia de lo que está viviendo el personaje. No sé ustedes cómo lo vivieron, pero a mí me sorprendió mucho cuando iban desarrollándose ciertos acontecimientos, cómo yo sentía la angustia,
la impotencia, incluso le transmitía a uno una cosa muy significativa de la compasión por esa situación. Entonces creo yo que en medio de estos autores tan valiosos de la literatura rusa, eh, rescato o resalto un poco la forma en que Chekhov va hacia los niños, la forma en que Chekhov desarrolla el asunto de la miseria, de lo que decía ahorita Lina, un niño en estado de indefensión, porque una cosa es un miserable o algún mendigo en la calle, pero cuando ese mendigo es además un niño, se le aúna aún más esa situación de indefensión. Entonces quisiera señalar como ese punto inicial de lo que vemos con Chekhov. Obviamente pues habría que ver también otros relatos más, pero quisiera aportar ese punto para esa contextualización. Cordial saludo a todos los oyentes del programa. Como ya lo mencionaban mis compañeros, desde ahora acompañaré las labores de la biblioteca y sus actividades. Agradezco de antemano al profesor Carlos Mario González por permitir e incentivar y animar mi participación en este espacio. Este cuento de Anton Chekhov, con varios elementos para la conversación y sobre todo para la reflexión, es impresionante en tanto se nos presenta un dilema que es un dilema que se atraviesa en nuestra realidad cotidiana, y es el asunto del hambre, entendida como un fenómeno asociado de manera dual a la escasez de un alimento, pero también a una necesidad de suplir al cuerpo. Un niño de 8 años se encuentra con su padre en una de las calles más concurridas de Moscú. Un escenario que uno puede imaginarse, una calle pudiera ser con nieve, una calle pudiera ser con la lluvia, pero también una calle que pudiera ser nuestra propia ciudad. Dos personas que caminan, que se encuentran, y un fenómeno, unos síntomas que se manifiestan en el niño. La debilidad, la dificultad para coordinar los movimientos del cuerpo y la cabeza específicamente. Y posa su mirada en un edificio, en una taberna. De la necesidad del cuerpo se agudizan los sentidos del niño, fijándose en un objeto, en un cartel. Aquí viene un primer elemento y es las diferencias de acceso al conocimiento según la clase en la que vivimos o en la que hemos estado atravesando nuestra existencia, nuestras condiciones humanas que nos posibilitan o limitan a acceder a cierto conocimiento. Entonces, al niño le llama la atención el término ostras, incluso en su inocencia, por un momento cuestiona de manera muy lúcida si ese nombre no está asociado al dueño de la taberna, porque no está en la entrada, sino que se encuentra al interior. Pero la pregunta, que es una pregunta que le dirige también al padre, ¿no? ¿Qué son las ostras? Y aquí también notamos un elemento en el padre que es un elemento de angustia, porque claro, el elemento contextual no se encuentran caminando por las calles de Moscú como un ejercicio de disfrute, sino conducidos por una búsqueda que es una búsqueda complicada en relación al trabajo, que no se da, y eso también valdría la pena preguntarnos cómo es que en la humanidad todavía, en las grandes urbes, donde suponemos hay una enorme oferta de trabajo, de dinámica económica que permita satisfacer las necesidades más básicas de nosotros, a veces no da lugar para que todos encontremos esas salidas laborales. De un lado, y pues aquí en el padre, en esa preocupación, hay, podríamos decir, una presión social cuando él busca con su mirada a aquellos que transitan la calle, pero ese algo que le impide
decirlo de manera tranquila, ese algo que le impide hablar con cualquiera de aquellos que están pasando por frente de sí y que en cierto momento, a pesar de que él hace el esfuerzo de llamar la atención sobre uno de aquellos transeúntes, no lo logra y se expresa en un gesto de disculpa, como de vergüenza por importunarle su camino. Eso Y es es el mismo peso de la mendicidad, de cómo es vista la mendicidad por aquellos que no la padecen. Es crudo y es muy fuerte esta escena en el cuento, pero más fuerte aún es cuando esos pensamientos del niño se empiezan a convertir en alucinaciones, Ujú. en cómo se alimenta, no solo de algo que se llama ostras, que todavía no está del todo claro qué es o cómo Ujú. es, sino del cartel, de incluso, Cómo se crea toda esa ficción. sí. Es que antes de seguir en ese punto de la alucinación, yo les quería comentar algo a Lina y a Andrés, y obviamente Ujú, pues a quienes nos están escuchando, y eso era lo que quería manifestar ahorita, cómo Chekhov le transmitía a uno eso, o sea, ujú, que son elementos quizás en los cuales uno nunca se ha detenido, pero es ese carácter de impotencia, es decir, qué dimensión hay o qué hay en esa realidad humana de alguien que es un mendigo, ujú, que en qué situación está, cómo alguien hace para transmitirle a otro, hey, que realmente está necesitado de comer, que necesita una limosna, que necesita una moneda, que necesita, en este caso, unos rublos para ver si puede satisfacer, y además porque si puede satisfacer su hambre o en lo inmediato de lo que esté urgido, porque hay una cosa que es bueno conectar y uno nota aquí una proeza de la escritura de Chejo, porque es que ahí es donde uno se detiene, como decía Carlos la otra vez en su programa, de los cuadros que generan un cuento, pero es que uno lo ve y es como en tan pocas palabras y en una manera tan breve, desarrollando elementos tan potentes. ujú, O sea, porque, por ejemplo, la descripción inicial que se realiza del padre ujú. en la situación, que hay que decir, eso sí es conocer el frío, esos fríos de Moscú, cómo estaba él con su abrigo un poco indefenso, luego cómo improvisó unas suelas con el, con, Las y lengüetas. luego su hijo, y luego hay un elemento ahí con lo de la alucinación que a mí eso me parece impresionante. Ujú, Pero yo antes también de que entremos a ese tema de la alucinación, yo quisiera ahí destacar, ahora que tú estabas planteando la particularidad, digamos, de Chekhov dentro de ese marco de la literatura rusa, y yo creo que tiene que ver con esa magistralidad que tiene para retratar precisamente escenas que son muy cotidianas, que nos dan ese cuadro, pero que, como decía Andrés, nos es posible también imaginar en nuestros propios contextos. Y lo pensaba porque aquí pues estamos viendo un cuento donde aparece pues un niño con su padre vagando por las calles buscando comida, pero de otro lado lo que pone de presente es que aún en el detalle de la escena que nos presenta Chekhov, uno puede imaginar, y eso también es angustiante, que no se trata de un caso aislado, ¿sí? Sino más bien de una realidad que es la de miles de personas en esas calles de Moscú, pero también es la de miles de personas en nuestro país, por ejemplo, y que se trata más bien entonces de una realidad que es estructural y que es también de nuestro tiempo y que está en el marco de unas relaciones sociales particulares. Por eso me pareció importante introducir como esa denuncia que hace la literatura rusa en este caso y Chekhov en particular, pero que habla también de nosotros y que creo que lo que llama la atención es que en este cuento pues resulta angustiante y da esa sensación de impotencia que mencionabas ahora, Santiago, frente a esos otros que a veces no vemos en nuestras propias calles, pero que además guardan una dignidad muy particular porque es ese primer retrato del padre, ¿no? Un ujú, padre que aún en una situación que lo ha empujado, digamos, a algo que sería muy propicio para la pérdida de la dignidad, lo que él intenta es conservarla al ujú, máximo, incluso en la forma en la que lleva a su hijo, Ujú. en la que intenta también salvaguardarlo del frío, del hambre, pero que eso también los empuja a un límite en el que eso ya no es posible y donde hay que, por ejemplo, acudir a la mendicidad, que no es otra cosa que es, digamos, implorarle al otro que le calme
lo que llama Chekhov acá una enfermedad, ¿no? Porque Chekhov habla del hambre como si fuese una enfermedad y de hecho en palabras del niño dice, lo que necesito son esas ostras, sea lo que sean las ostras, para que me curen de la enfermedad del hambre que me está invadiendo. Ahí yo quisiera, por ejemplo, detenerme en ese punto de la alucinación porque a mí, como les decía ahorita, me pareció muy contundente y me pareció incluso como magistral. Porque es que el niño nunca ha tenido un contacto, tal como lo vemos, y de hecho hace esa pregunta de qué son las ostras, y él lo hace como lo recordaba ahorita Andrés, que lo ve pues en la fachada pues del negocio, pero no las conoce, nunca ha tenido un contacto empírico, material con ese alimento, pero empieza a recrear una especie de alucinación o de imaginario sobre ese objeto en particular. Y es ahí donde la literatura da para pensar. Y uno se podría preguntar, ¿cuál es la realidad del mendigo? ¿O cuál es la realidad de esos miserables de la tierra? Y era como si, obviamente estoy lanzando interpretaciones que yo creo que, pero basándome pues en el texto, pero pensaba yo que era algo así como ante la imposibilidad que pueden tener en ocasiones esos miserables, estos humillados y ofendidos, como diría Dostoyevsky, el acceso que tienen a los objetos es a través de lo imaginario. Ya que materialmente, objetivamente o empíricamente no es posible por las limitaciones que impone la sociedad en las que ellos están, como que el acceso se le da es por vía imaginaria Mm. y frente a los que viven esa situación. Eso me ha dado para pensar. Obviamente uno puede sostener, hay muchísimas más preguntas, pero sostendría esa pregunta también. Y creo que es una cosa que también lo pone a uno o se la transmite a uno en este caso, Chejo, la realidad del mendigo en la cual, o de ese necesitado, de esa persona que en verdad tiene esa angustia por su sobrevivencia, cómo se sitúa en la realidad, en una realidad que es muy cruda para ellos. Y eso llevaría incluso a una interpretación, si se quiere, un poco más cuidadosa, no en términos de justificación, pero así como de comprensión de la situación humana, porque suele ocurrir, y lo vemos sobre todo en las sociedades contemporáneas, no sé cómo sería en la Rusia de entonces, pero que ante una realidad que es tan dura, tan cruda, tan limitada en el acceso a la satisfacción de las necesidades básicas, se vuelve muy insoportable vivir objetivamente esa Mm. realidad por las limitaciones que hay. Y entonces pensaba yo también cuál será la situación, porque es común que a veces muchas de las personas que son mendigas o que están lo que llamamos en situación de calle son también consumidoras de drogas, de alucinógenos, es decir, como si necesitaran ese escape de la realidad, supongamos así, pero en este caso obviamente es en otro sentido que se desarrolla esa alucinación, pero bueno, la dejo ahí, no sé qué piensen ustedes. Y este elemento que mencionamos, que menciona en particular Santiago, Chekhov lo clarifica trayendo a la escena a unos caballeros con sombrero, de esos sombreros que uno diría asocia a uno a personas con una holgada situación económica, que escuchan al niño en un momento en el que él le pide ostras a su padre, y ahí creo que llamamos la atención en por qué a ellos, más que el hecho de que el niño esté pidiendo algo y el por qué lo está pidiendo, se detiene en él. Pero este niño, en esta condición, ¿por qué pide las ostras? Las come. ¿Cómo las come? No es normal, no es usual para ellos que este niño en tan cruda condición tenga justamente ese conocimiento y ellos se detienen sobre eso de una manera un poco despectiva. Y esta escena, ¿no? En la que una mano fuerte lo conduce hacia adentro de la taberna, pero es tanta la pesadumbre, tanto el desgaste físico del niño, y que es un desgaste que ya se empieza a expresar también en su mente, que ni siquiera es completamente consciente de lo que está haciendo en el momento, pero que su movimiento y su necesidad
lo conduce a comer lo que encuentra, o lo que se encuentra a la mano. Y pues el desarrollo de la escena, ¿no? Se come algo que en su momento empieza a crujir, que es duro. Unas ostras, el recubrimiento, digamos algo salado, algo que incluso lo pone peor en términos de deshidratación. Creo que es un cuento que nos deja como una reflexión el cómo hemos llegado a un avance de la humanidad en términos, si se quiere, económicos, si se quiere, de tecnología, pero en un fenómeno que también es económico, no se ha resuelto el dilema de la desigualdad y cómo la desigualdad y el hambre son elementos que cobran vidas en el mundo y que valdría la pena que sigamos explorando. Yo creo que con esa reflexión que acaba de hacer Andrés y que además nos sitúa a nosotros en el lugar también de esos otros que observan la escena, podríamos cerrar el programa de hoy agradeciéndoles por la compañía que tienen, invitándolos también a continuar escuchándonos. Recuerden que nos encontramos en este momento en el ciclo Kafka Inolvidable, Inolvidable Chekhov, en donde estamos abordando algunos relatos de ambos autores. Entonces, en una próxima ocasión nos encontraremos también para conversar algún relato de Kafka. Esperamos también que este programa y la conversación que hemos sostenido pues los motive a acercarse también directamente a este relato, pero también a otros relatos de este autor y también de la literatura rusa en general. Les agradecemos también que nos sigan acompañando en las redes sociales de la Biblioteca Franz Kafka. Nos encuentran en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Spotify. Que tengan un excelente día. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.